Buenos días, estudiantes. Es un gusto volver a estar en este espacio de aprendizaje desde la casa. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña del área de Ciencia y Tecnología. La sesión de hoy trata sobre los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en nuestro país. ¿Qué quiere decir fenómenos meteorológicos? Quiere decir prácticamente a fenómenos naturales que se ocasionan por el cambio climático. ¿Cuál es la competencia que vamos a tratar? La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Cuál es el propósito, alumnos, de esta sesión? Nuestro propósito es que ustedes, los estudiantes del sexto ciclo, conozcan cuáles son las causas y consecuencias de los fenómenos meteorológicos o hidrológicos y qué acciones debe realizar para prevenir los efectos negativos. ¿Cuál va a ser tu reto como alumno en esta sesión? Vas a tener que redactar sobre un fenómeno meteorológico que haya sucedido en tu comunidad. ¿Qué consecuencias observaste y qué acciones se podrían realizar para disminuir sus efectos negativos? Estimados estudiantes, antes de continuar con esta sesión, recordemos la sesión anterior que vimos sobre lo que eran las plantas. Las plantas es un ser vivo que se encuentra en nuestra naturaleza y ustedes pudieron aplicar los pasos del método científico para llegar a una conclusión de que las plantas tanto en la sombra como en la luz se desarrollan hasta que puedan germinar. Ahora, ya teniendo ustedes prácticamente un aprendizaje más acerca de lo que es el desarrollo de las plantas, vamos a pasar en esta sesión a estudiar lo que son los fenómenos meteorológicos e hidrológicos. Antes de ello, vamos a explicar lo que es meteorología. La meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar. El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes o variables meteorológicas, como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio como en el tiempo. Uno de los fenómenos más frecuentes en nuestro país es el fenómeno del Niño. Se presenta con irregularidad de cada 2 a 7 años por los vientos alisios del este, es decir, corrientes de vientos que van de oriente a occidente y recorren casi la mitad de la Tierra, y que durante los episodios del fenómeno del Niño cambian su rumbo de occidente a oriente. En estos recorridos los vientos reducen su fuerza, por lo que la temperatura de las aguas costeras del Pacífico se aumentan entre 0.5 grados centígrados y 2.5 grados centígrados. Esto genera cambios drásticos en el clima de la mayoría de los países tropicales. Como observamos en el gráfico, ¿no? El fenómeno del Niño prácticamente causa bastantes irregularidades en nuestro país. Pero ustedes se preguntarán, alumnos, ¿cómo se detecta el fenómeno del Niño? Es muy importante tener sistemas para poder detectarlo a tiempo. Así se podrán afrontar o tomar medidas oportunas para evitar el mayor número posible de muertes. Para ello se utilizan satélites, boyas flotantes y se analiza el mar para saber qué condiciones presenta la superficie de los mares de la zona ecuatorial. Además, un cambio en el viento puede ser un indicador de que el fenómeno del Niño está a punto de darse. Como ven ustedes acá, los satélites y las boyas son los que realmente van a detectar a este fenómeno. ¿Cómo se produce el fenómeno del Niño? Las probables causas de este fenómeno obedecerían a profundas alteraciones entre la atmósfera y el océano, que se generarían en la región del Pacífico tropical, ocasionando anomalías en la circulación general de la atmósfera, repercutiendo con efectos muy variados a nivel global. Pero este fenómeno del Niño, alumnos, no solamente trae efectos negativos, también trae efectos positivos, ¿no? Hay que rescatar
algunos puntos. Por ejemplo, en los efectos positivos que trae este fenómeno es la regeneración natural del bosque seco, por ejemplo, ¿no? Cuando el bosque está bien seco, este bosque se va a regenerar la vegetación. Luego también la regeneración de los frutos nativos, el incremento de la biodiversidad, el incremento de la fauna silvestre, la abundancia de pastos y por ende va a mejorar la producción de la leche en la ganadería. Los efectos negativos de este fenómeno del niño se incrementan plagas y enfermedades que te pueden causar hasta la muerte. Aislamiento por colapso de carreteras. Las carreteras se ven bloqueadas por lodos, por agua, por un montón de desastres naturales que pueden ocasionar este fenómeno. El desempleo durante las lluvias, el deterioro del cultivo transitorio, se pierden muchas cosechas. El desborde de los ríos y quebradas. Pérdidas de viviendas, muchas gentes se encuentran damnificados, erosión de los suelos, aumento de la mortalidad y el aumento de la migración. Todo ello son efectos negativos del fenómeno del niño. ¿Quién es el encargado prácticamente de comunicarnos cuándo se va a presentar un fenómeno meteorológico? El CENAMI tiene las siguientes funciones. Es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Es un organismo técnico especializado del Estado peruano que brinda información sobre el pronóstico del tiempo, así como asesoría y estudios científicos en las áreas de la hidrología y meteorología, agrometeorológica y asuntos ambientales. Ellos son los encargados de registrar, comunicar para poder prevenir algunos fenómenos o desastres naturales. Los riesgos meteorológicos son los diversos fenómenos meteorológicos que pueden dar lugar a una situación de riesgo, pero sí, o bien se desencadenan en otras situaciones externas al fenómeno en sí. Son las lluvias intensas, las altas temperaturas, los fenómenos costeros, el frío intenso, el friaje, las nevadas, las tormentas y los vientos. Todo ello son unos riesgos meteorológicos que afectan a la salud del ser humano. Vamos a explicar un poco acerca de las heladas. ¿Qué son las heladas, no? ¿Y dónde se producen? Las heladas se producen mayormente en las zonas altas del Perú, en la sierra, ¿no? Como Ayacucho, Puno, Cusco, Huancavelica, entre otros. ¿A qué se llama heladas? Heladas se le llama al descenso de la temperatura a menor de 0 grados centígrados. Es una masa de aire muy frío que congela todo a su paso. Dura más o menos entre 150 a 180 días entre abril y septiembre, un periodo más frío y frecuente en junio y julio. El descenso más intenso es en las noches y madrugadas. Antes de salir el sol, el cielo se despeja con una escasa nubosidad. Tenemos otro riesgo que es el friaje. Provienen de los vientos del sur, que ingresa por el departamento de Madre de Dios y afecta a toda la selva peruana de Puno, Cusco, Ucayali, San Martín y Loreto. El descenso drástico de la temperatura es de 10 a 20 grados centígrados, con vientos fríos y lluvias intensas. Tiene una duración de 3 a 7 días y en ocasiones hasta 10 días. Cada año se registran entre 6 a 10 friajes. Otro de los riesgos es las nevadas, que es una precipitación en forma de nieve que ocurren en zonas altoandinas. Son frecuentes en lugares ubicados por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. El cielo se mantiene cubierto y con una alta sensación de frío. Las nevadas más intensas llegan a superar los 20 centímetros de espesor. Como pueden ustedes apreciar acá en los gráficos, se refiere a lo que son el friaje y las nevadas. ¿Qué recomendaciones da CENAMI para prevenir estos riesgos? ¿No? Como docentes y padres de familia se debe seguir estos consejos. Los niños deben abrigar y evitar cambios bruscos de temperaturas. Se debe incentivar el consumo de alimentos energéticos y nutritivos. Promover la práctica de actividades físicas y lúdicas tanto en el aula como en casa. Se debe cubrir las rendijas de las paredes y ventanas de las escuelas y de las casas para conservar la temperatura interna.
y evitar estar mucho tiempo fuera de casa para prevenir diversas enfermedades. Otro de los fenómenos que vamos a estudiar es el fenómeno hidrológico, hidrología. Pero para ello vamos a estudiar primero lo que es el ciclo del agua, antes de pasar a los fenómenos. ¿Qué es el ciclo del agua? Alumnos, ustedes ya han venido año tras año estudiando de lo que es el ciclo del agua. Esto es una breve, prácticamente vamos a recordar lo que es el ciclo del agua. Nuestro planeta Tierra está cubierto en la mayor parte por agua. Cuando el sol calienta, ¿no? Todo lo que es el agua empieza a evaporarse y llegan a las nubes. En las nubes se van a condensar el agua. Prácticamente se condensan para luego precipitarse en forma de lluvia, ¿no? Y vuelven a caer a la tierra. Pero también, ¿qué se condensa en las nubes? También la parte de la transpiración, ¿no? Entonces, todo ello, cuando una vez está condensado, ya las nubes están prácticamente formadas, ¿no? Se produce la precipitación de las lluvias y caen nuevamente a la tierra. Caen a la tierra deslizándose por la ladera de los cerros y hay un escurrimiento que se forman prácticamente los ríos y se pueden almacenar en pequeños pozos como de las lagunas y lagos, y los ríos terminan su cauce en el mar. Otra de las precipitaciones también que llega es cuando en la misma tierra se infiltra el agua, ¿no? Ahí se producen las aguas subterráneas, ¿no? Que son los flujos subterráneos. Entonces, todo ello vuelve al mar y vuelve a producirse nuevamente la evaporación por el calentamiento solar. Entonces, el ciclo del agua comienza con la evaporación, se condensa en las nubes, se precipita en forma de lluvias, ¿no? Y vuelven a su cauce hasta el mar. Ahora sí vamos a hablar lo que es de los riesgos de las lluvias e inundaciones. Las inundaciones son fenómenos que cubren extensas áreas de agua, fango y piedras. Se producen por un ascenso rápido y masivo del nivel del agua del mar, la crecida de un río o lluvia torrencial que los terrenos son incapaces de absorber, también pueden escurrir por mares muy altas, avalanchas o deshielos provocados por sismos o erupciones volcánicas. Sus efectos son diversos, por ejemplo, destrucción de las construcciones y cosechas, contaminación del agua potable, etc. Las inundaciones son los desastres naturales que más víctimas causan en el mundo. Por ejemplo, en 1931, en una sola inundación fallecieron 3,7 millones de personas en China. Estimados estudiantes, te dejo algunas recomendaciones para evitar estos peligros. Un antes, durante y después de la emergencia. Antes, evitar construir en riberas aun cuando los cauces del agua estén secos. Si vives en zonas de riesgo, ubica áreas altas de evacuación y albergues. Protege documentos como escrituras, ¿no? En bolsas plásticas y solo ten copias digitales. Reserva agua potable y comida enlatada. Ten a mano un kit de emergencia donde tendrás un botiquín, una lámpara y un radio. Durante la emergencia, ¿qué debes hacer? Conservar la calma y sigue recomendaciones de las autoridades. Estar atento a las noticias. Si es necesario, dirígete a un refugio temporal. Si tu propiedad es inundada, corta los suministros de gas, luz y agua. De ser posible, cubre con plástico los aparatos que puedan dañarse. Evita caminos inundados. Después de la emergencia. Así lo indican las autoridades. Regresa a tu propiedad y asegúrate que no hay riesgo. Asea restos de sustancias inflamables o tóxicas y agua estancada. Extrema medidas de higiene. Hierve el agua antes de consumirla. Evita utilizar artefactos eléctricos sin antes examinarlas. Mantente informado sobre las instrucciones de las autoridades. Muy bien, estimados estudiantes, espero que esta explicación de la clase les haya servido para reforzar su aprendizaje y estar atentos a todas las indicaciones y ante los peligros que se puedan presentar por los fenómenos meteorológicos.
Muchas gracias por su atención. Ahora ustedes deben de estar listos para desarrollar la pregunta del reto. Gracias.